Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una nueva clase de un nuevo módulo dentro de lo que es la hemoterapia. Vamos a hablar específicamente de la transfusión de sangre y de hemoderivados. Ahora ya nos vamos a un área de específicamente del tratamiento, de para qué usamos, para qué sacamos los donantes, para qué ahora vamos a llegar a usarla, a todo lo que preparamos, todo lo que teníamos lo vamos a usar. Vamos a empezar con la presentación. Usarlo no es algo tan sencillo. Vamos a ver qué necesitamos, cómo es el procedimiento, cómo es todo el proceso, para qué vamos a usar cada hemocomponente. Y ahí ya vamos a ir avanzando a lo que es la hemoterapia específicamente, ¿sí? Transfusión de sangre y de hemocomponentes. Bueno, la transfusión de sangre de hemocomponentes es un procedimiento médico en el cual administramos sangre o alguno de los otros hemocomponentes. Cada vez de más se utiliza el hemocomponente en sí, no la sangre entera, con fines específicos desde un donante hacia un paciente y con fines terapéuticos, es decir, de solucionar un problema de salud de ese paciente. ¿Para qué sirve una transfusión? Para reponer pérdidas, poshemorragias, corregir anemias de cualquier origen y bajo determinadas circunstancias, mejorar trastornos de la coagulación, ya sea por algunas por alteraciones de factores de coagulación o por alteraciones de plaquetas, y para mejorar el transporte de oxígeno hacia los tejidos, reponiendo glóbulos rojos. Parece que empezamos al revés. Ay, déjame ver qué pasó acá. Que se me han desacomodado, me parece, los... Esta es la última, se me han cambiado los espacios. Bien, ahí estamos. Se habían revoloteado todas las filminas. Bueno, como dijimos, es un procedimiento médico con fines terapéuticos. Administramos todo el trabajo que hicimos antes de obtener el donante de sangre, de producir el hemocomponente, de hacer todos los estudios y toda la información inmunohematológica de ese donante. ¿Nos sirve para qué? Para llegar a esta última parte del procedimiento, que es la colocación del hemocomponente, con el fin de reponer pérdidas, corregir anemias, mejorar la coagulación, mejorar el transporte de oxígeno y recuperar el número de plaquetas de un paciente. El procedimiento de la transfusión, vamos a empezar viendo todo el procedimiento general. Todos los pasos para colocar una transfusión son importantes. Todos los pasos son importantes, desde el 1 hasta el 8. Hay que tener en cuenta y tener presente que el error humano es uno de los puntos para que la transfusión no sea
efectiva o no esté bien. Entonces, cada paso tiene un porqué. Colocar una transfusión no es, hago el grupo 2 segundos, no. Es tranquilos, paso a paso, verificando cada paso y todos tienen un porqué. Lo primero que hacemos cuando nos piden una transfusión es una fase pretransfusional, digamos, verificar. Verificar, primero, la indicación médica. Tomar la indicación médica que nos dan en mano o la que tenemos en el sistema y evaluar qué me están pidiendo. Glóbulos rojos sedimentados, me están pidiendo plasma, me están pidiendo plaqueta. Confirmar la indicación médica. Nunca se transfunde a un paciente por indicación médica telefónica, salvo una hiperemergencia dentro de un quirófano. Si no, a la comunicación telefónica o al pedido que me hace el médico cuando yo voy pasando, le debo agregar la indicación confirmatoria, escrita ya sea por un sistema o en mano en un papel con firma del sello que lo solicita. ¿Qué debe tener esa indicación médica? Nombre y apellido del paciente, número de documento o número de historia clínica tal cual esté identificado en el sistema, en la historia clínica, en su pulsera, en lo que sea. De allí yo con ese nombre del paciente voy a ir hasta donde esté el paciente en la cama, confirmo la identificación del paciente, confirmo el número de documento, porque es un error muy frecuente y uno de los puntos álgidos el que nos equivoquemos de paciente. Que me digan, necesito una transfusión para el paciente de la cama 4, es un error gravísimo. Porque si en ese momento, por cualquier situación, cambiaron al paciente de la cama 4 a la cama 8, yo voy, le saco sangre y transfundo al paciente de la cama 4, porque no sé cómo se llama. No. La identificación del paciente es un punto clave. A ese paciente le voy a tener que revisar, sacar sangre, realizar el grupo sanguíneo. Si el paciente ya está transfundido, verificar el grupo sanguíneo, realizar y revisar pruebas pretransfusionales, ya las vamos a ver las pruebas cruzadas, registrar los signos vitales del paciente. No siempre tenemos que ir nosotros a registrar los signos vitales, porque a veces los pacientes están controlados, monitorizados o controlados por la enfermera y nosotros podemos acercarnos, verificar cuál fue la última toma de presión del paciente, las últimas tomas de todos los signos vitales, porque tenemos que estar seguros que ese paciente no está hipertenso, no está taquicárdico y no está con temperatura. Entonces, esos pasos previos de la verificación son esenciales y claves para evitar reacciones graves, porque ya vamos a ver en la próxima clase las reacciones posttransfusionales y en parte, si el paciente tiene alguna alteración cardiovascular o está con fiebre, puede ser origen de una reacción posttransfusional. Segundo paso, debo preparar el material para poder ir a colocar la transfusión. No puedo ir a colocar la transfusión del paciente y al lado del paciente correr porque me falta, o me sobra, o no tengo, no traje. ¿Cuál es lo indispensable que tengo que tener? El equipo de transfusión con filtro. Todos los hemocomponentes se transfunden con filtro, con el equipo o perfus que se llama V20. Es un perfus que tiene una tela como un filtro adentro. ¿Para qué se hace eso? Para prevenir que queden microcoágulos, algunas formaciones de fibrina, queden en el filtro y no pasen a la vía. Todos los hemocomponentes, cualquiera sea, se transfunden con filtro. Tener una vía venosa permeable. Si no la tenemos que hacer nosotros. Eso se va aprendiendo en el transcurso de la práctica en colocar una vía. Generalmente al paciente se trata de no canalizarlo tantas veces y salvo indicación del médico de cabecera, se utiliza alguna vía que esté utilizando el paciente. ¿Qué debe pasar con cualquier hemocomponente? Solución fisiológica. Entonces, si al paciente le está pasando una destroza o un Ringer, le vamos a pedir a la enfermera
que nos cambie a solución fisiológica. Siempre con solución fisiológica, no con otra, no se usa ni glucosa, ni Ringer, ni dextrosa, nada. Siempre con solución fisiológica. Tener en mano el hemocomponente con etiqueta que permita verificar que ese hemocomponente es para el paciente que dice el pedido o al cual le vamos a colocar. Tenemos que tener cinta, algodón, alcohol, todo preparado dentro de una valija o en una bandeja o como se nos acostumbre, pero tener todo a mano. No tener que salir, como les digo, mientras estamos colocando la transfusión, corriendo a buscar cinta, a buscar algodón, a buscar... No. Otra de las cosas que tenemos que tener presente es controlar el hemocomponente. ¿Qué debemos controlar? Verificar que el hemocomponente es para ese paciente. El hemocomponente que hemos preparado, que hemos compatibilizado, debe estar rotulado con el nombre del paciente, con el grupo sanguíneo, el número de la unidad y la fecha de vencimiento. Siempre se debe observar que no haya coloraciones extrañas, que no tenga como manchas negras en la bolsa, porque eso puede significar que hay alguna contaminación, que no haya aire adentro de la bolsa, porque también puede significar que hay alguna contaminación, que no se vean coágulos dentro de la unidad, sobre todo cuando estamos hablando de glóbulos rojos, y que no haya fibrina cuando vamos a transfundir plasma, porque eso nos va a tapar el filtro, nos va a tapar la vía y vamos a tener problemas. Acá cuando hacemos el control del hemocomponente vamos a estar haciendo las pruebas de compatibilidad, que ya las vamos a ver, y allí vamos a determinar cuál es el hemocomponente para ese paciente, que debe tener todos los datos para que cuando nosotros lleguemos a la cama del paciente verifiquemos que es para él. Luego conectamos con la unidad, comenzamos la transfusión. El comienzo de la transfusión siempre es lento. Primero tenemos unos 10, 15 minutos en los cuales pasa lento, muy lento. Debemos permanecer al lado del paciente de manera obligatoria. El auxiliar o el técnico en hemoterapia se debe quedar parado al lado del paciente durante mínimo 15 minutos para controlar y vigilar que no haya ninguna reacción adversa inmediata que nos pueda estar hablando de una reacción posttransfusional grave. Siempre debemos estar al pendiente esos primeros 15 minutos. Nos debemos quedar al lado del paciente, pasarla de manera lenta y luego, pasados los 15 minutos, en el cual la unidad pasó aproximadamente a entre 7 y 14 gotas por minuto, luego de esos 15 minutos sabemos que esa unidad está pasando bien, que no va a haber complicaciones y aceleramos el ritmo de la unidad para que pase 35 a 42 gotas por minuto aproximadamente y monitorizamos toda la transfusión. No debemos, una vez que pasaron esos 15 minutos, aumentar el coso, irnos y no volver más. Cada 30 minutos se debe monitorizar la transfusión. Lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer nuestro compañero que dejamos a cargo, pero obligatoriamente cada 15 minutos se debe monitorizar la transfusión. Tenemos que ir, observar que la vía esté permeable, que esté pasando, que si hay que modificar la velocidad. Tenemos que prestar atención a que no haya aparecido fiebre, escalofríos, dolor lumbar, disnea, urticarias. Preguntarle al paciente cómo se siente. El paciente puede decir que se siente afiebrado, puede decir que siente escalofríos, aunque no nos estemos dando cuenta nosotros que empezó a sentir frío. Siempre hay que preguntarle. Cada 30 a 40 minutos la transfusión la debemos ir a controlar nosotros. No queda en manos de los enfermeros. Se debe controlar y se debe notificar que se controló y que está todo en condiciones o que se encontró. Cuando ya veamos las reacciones posttransfusionales, vamos a ir viendo qué debemos hacer cuando aparecen estas reacciones. Acá como rango general,
¿Qué hacemos si aparece una reacción? Si el paciente nos dice que está con fiebre, escalofrío, lo primero que hacemos es suspender la transfusión inmediatamente y colocamos una solución fisiológica que vaya pasando mientras esperamos qué se va a hacer. Se le avisa al médico, tanto al médico de cabecera como al médico del banco de sangre, para que revise, decida qué va a hacer, cómo lo va a tratar y lo demás. Inmediatamente, mientras estamos allí avisando al médico y todo, sacamos una muestra de sangre nuevamente del paciente para realizar los exámenes que correspondan en el laboratorio y nunca se debe descartar la sangre. Siempre la sangre, si el médico decide dejar de pasar la transfusión, va al banco de sangre para reestudiarla y realizar nuevas pruebas inmunohematológicas y pruebas cruzadas para registrar si hubo algún error o alguna incompatibilidad que no se vio en ese momento. Esa es la regla general. Recuerden, ustedes no van a hacer tratamiento de una reacción transfusional, pero sí deben saber qué hacer porque son los encargados de monitorizarla la transfusión. Por ende, cuando empieza a aparecer una reacción, se suspende inmediatamente, se le mantiene la vía con una solución fisiológica, se avisa al médico de cabecera y al médico de hemoterapia, se saca una nueva muestra, se conserva la bolsa y se repiten las pruebas y ya el tratamiento específico de la transfusión, de la reacción, la va a hacer el médico. ¿Cuándo finaliza, digamos, la transfusión? La transfusión finaliza entre 2 y 4 horas. Es el tiempo promedio para una transfusión. De glóbulos rojos principalmente, 2 a 4 horas. Plasma fresco aproximadamente 30 horas. Transfusión de plaquetas unos 20 minutos. Cada unidad. Ya la vamos a ir viendo. ¿Qué debemos registrar? Debemos prestar atención y debemos registrar específicamente, debemos registrar la hora de inicio y la hora de finalización de la transfusión. Siempre. Nosotros tenemos que tener nuestros registros con la hora de inicio y la hora de finalización de las transfusiones. ¿Qué volumen de sangre hemos transfundido? Los glóbulos rojos, recuerden, los plasmas, las plaquetas tienen un volumen un poco más estándar, pero los glóbulos rojos y los plasmas suelen tener un volumen un poco más variable dependiendo del volumen general de la unidad y de los hematocritos que tienen los donantes. Y en el caso de que haya habido reacciones, también se deben registrar. Todo se registra. Hora de inicio, hora de fin, volumen transfundido, reacciones transfusionales y las UMS. Vamos a tener una clase donde vamos a hablar de las normas y allí van a estar todos los registros que son obligatorios tener en los bancos de sangre, dentro de ellos los registros de transfusión. Debemos volver a tomar los signos vitales. Eso lo debemos hacer, tener los signos vitales nuevamente, post-transfusional, evaluar si hubo algún cambio importante, siempre avisándole al médico de cabecera. Y debemos registrar todo esto, no solamente en nuestros registros, sino también registrarlos en la historia clínica del paciente. En la historia clínica del paciente debe figurar qué hora lo transfundimos, qué hemocomponente, qué número, qué grupo sanguíneo y si hubo alguna reacción post-transfusional. Todo lo que anotamos en nuestros registros también debe figurar en los registros de historia clínica. Todo debe figurar. Es decir, que el proceso de la transfusión, que dura, según el hemocomponente, hasta 4 horas, no es agarrar, ver el nombre, ir, colocar, no. Es todo un proceso y hay toda una serie de pasos que debemos complementar siempre. Debemos tener presente siempre. Tranquilos y con paciencia, hacer cumplir todos los pasos para que la transfusión sea un éxito y cumpla con su cometido, que es solucionarle la enfermedad o el problema de salud a un paciente. Vamos a ver ahora.
Vamos a hablar de la compatibilidad de la sangre. Las pruebas de compatibilidad que se le hacen a la sangre, es el conjunto de estudios de laboratorio que se realizan previos a la transfusión con el fin de confirmar que esa sangre es compatible para ese paciente y evitar reacciones transfusionales. Es el principal objetivo, evitar reacciones transfusionales y darle un marco de seguridad transfusional al paciente. La principal prueba o la primera prueba de compatibilidad que tenemos que hacer es el grupo sanguíneo. Debemos tener presente que hay grupos sanguíneos que pueden recibir determinados grupos y otros que no. Entonces, saber la compatibilidad de los grupos sanguíneos es importantísima. Cuando nosotros tenemos, entonces, pacientes AB, sabemos que el positivo puede recibir positivo o negativo. El negativo solamente recibe negativo de cualquier grupo. Pero cuando nosotros tenemos un paciente AB, ese paciente es conocido como receptor universal. ¿Por qué? Porque ese paciente AB y positivo puede recibir sangre. A puede recibir, glóbulos rojos A, B, AB y en último caso 0. ¿Sí? Digamos que en orden de importancia para recibir tiene AB, A, B o 0. El AB negativo puede recibir de la misma manera, pero siempre y cuando sea solamente negativo, mientras que el positivo puede recibir RH negativo o RH positivo. El grupo A puede recibir sangre del A. Siempre la primera opción es la homogrupal. El grupo A positivo puede recibir A positiva o negativa. Como segunda opción, puede recibir 0, positivo o negativo. El grupo A negativo, primera opción A negativo, segunda opción 0 negativo. Paciente de grupo B positivo, siempre la primera opción es el homogrupal. Primera opción B positivo o B negativo, segunda opción 0 positivo o 0 negativo. El grupo B negativo, primera opción B negativo, segunda opción 0 negativo. Cuando nosotros tenemos un paciente de grupo 0, el grupo 0 solo puede recibir 0, positivo o negativo. El 0 negativo, que es el donante universal, porque puede ser, todos podemos recibir 0 negativo, solamente puede recibir 0 negativo. Entonces tenemos un extremo que es el AB positivo, que es el receptor universal y que se nos tiene permitido en situaciones de emergencia cualquier grupo sanguíneo recibir, al 0 negativo que solo recibe 0 negativo. Pero siempre recuerden, si el paciente es A, la primera opción es la homogrupal. A. Si el paciente es B, la primera opción es el B, homogrupal. El donante 0, que es un donante universal o semi-universal entre comillas, se puede utilizar con el paciente A, con el paciente B, en último de los casos con el paciente AB, pero siempre como segunda opción o como plan secundario. Siempre la primera opción es el homogrupal. Esta es la primera, digamos, la primera compatibilidad que nosotros hacemos, la primera gran compatibilidad que nosotros hacemos. Y pasamos allí a las pruebas cruzadas o crossmatch, que son las pruebas que se utilizan para determinar si esa sangre es o no compatible. La prueba de compatibilidad mayor o crossmatch mayor es la prueba de compatibilidad obligatoria. Obligatoria y se utiliza para la transfusión de glóbulos rojos. ¿Qué hacemos? Tratamos de armar en un tubo lo que va a pasar en el cuerpo del donante, del paciente que recibe la transfusión. Entonces, en esa prueba de compatibilidad mayor, cada vez que transfundamos glóbulos rojos o
sangre entera, que el glóbulo rojo es el hemocomponente más transfundido, vamos a enfrentar el suero del paciente con los glóbulos rojos de la bolsa que vamos a transfundir. Suero del paciente con los glóbulos rojos de la bolsa que vamos a transfundir. Esa prueba se llama prueba de compatibilidad mayor y es obligatoria. No se puede transfundir una unidad de glóbulos rojos sin realizar la prueba de compatibilidad mayor. La prueba de compatibilidad menor es menos utilizada, prácticamente está en desuso, y se utiliza para las transfusiones de plasma, que hacemos en el sentido inverso. Enfrentamos los glóbulos rojos del paciente con el plasma del donante que vamos a transfundir. En estos momentos no se utiliza, quedó ya obsoleta, no se utiliza, pero la prueba de compatibilidad mayor sigue siendo primordial y esencial antes de una transfusión. ¿Qué es lo que necesitamos tener? Suero del paciente. Cuando nosotros le sacamos la muestra, le hacemos el grupo sanguíneo, inmediatamente separamos suero. Si no tenemos suero, ¿podemos usar plasma? Sí, solamente con EDTA. No podemos utilizar plasma cuyo anticoagulante sea citrato de calcio. Suero o plasma con EDTA. Glóbulos rojos de la bolsa. ¿De dónde se sacan los glóbulos rojos de la bolsa que vamos a transfundir? Porque no podemos abrir el sistema, porque podemos contaminarlo. Del chicote, ese chicote largo que estaba conectado al donante que nos sobró, ese chicote es el que habitualmente vamos sacando de a pedacitos para poder realizar la prueba de compatibilidad cuando la vamos a transfundir. Solución salina, que la usamos para lavado de glóbulos rojos. El reactivo de Kunz, nuestro gran aliado para terminar todas las pruebas. Una centrífuga y tubos. La técnica que yo les explico acá es la técnica en tubo. La técnica en gel es mucho más sencilla, con resultados similares. ¿Qué hacemos para el procedimiento de la técnica en tubo? En primer lugar, siempre se lavan los glóbulos rojos de la bolsa o del donante. ¿Se acuerdan cuál era el procedimiento de lavarlo? Ponemos solución fisiológica, centrifugamos a alta velocidad durante aproximadamente 3 minutos, descartamos el sobrenadante, que nos quede el botón globular abajo, volvemos a lavar con glóbulos rojos, resuspendiendo en esa solución salina los glóbulos rojos. Lo hacemos aproximadamente 3 veces para asegurarnos de limpiar bien de sustancias que nos puedan interferir en la reacción al glóbulo rojo. Entonces, lavamos el glóbulo rojo, colocamos, lo resuspendemos en una suspensión de color carne lavada. Siempre les aviso, el color carne lavada, ¿por qué se le llama así? Porque el color que tiene que tener la resuspensión de glóbulos rojos debe ser del color que deja la carne cuando se descongela, un rosa claro. Colocamos en un tubo el doble de plasma del donante que de glóbulos rojos de la bolsa. Generalmente se hacen 200 microlitros de suero con 100 microlitros de glóbulos rojos. Lo homogeneizamos e inmediatamente lo centrifugamos para lectura. ¿Se acuerdan lo que es la centrifugación para lectura? La centrifugación para lectura es centrifugar aproximadamente 30 segundos aproximadamente entre 2.500 y 3.000 revoluciones, parar la centrífuga, que se termine de centrifugar solo, y luego leer ese botón que se forma, resuspendiendo lenta y tranquilamente el tubo para ver si hay aglutinación o no. Si esa muestra es negativa, es decir, no hay aglutinación, esa unidad es compatible, continuamos con el proceso. Si en esa unidad, en esa prueba ya nos está dando aglutinación, quiere decir que es
incompatible la unidad, cambiamos de bolsa y tenemos que buscar otra unidad para que sea compatible. Esa unidad compatible pasa a la segunda fase, que es una incubación. La incubación se hace con el tubo que usamos para leer, el tubo que tiene solución salina con suero, lo ponemos en un baño a 37 grados centígrados, entre 20 y 30 minutos, y pasados esos 20-30 minutos volvemos a centrifugar para leer. Nos da compatible, pasamos a la fase de Kunz, nos da compatible. Nos da incompatible, retiramos todo, buscamos otra unidad para compatibilizar. El último paso antes de transfundir es realizar la prueba de la antiglobulina. Esa unidad, que es ese suero que nos quedó en fase de incubación, que hemos leído y que nos da compatible, lo volvemos a lavar. Lo volvemos a lavar 3 veces para limpiar los anticuerpos que están en el suero del paciente. Lo volvemos a lavar. Una vez que lo lavamos las 3 veces, le agregamos el reactivo de Kunz y lo volvemos a leer. Cuando esa prueba nos da compatible, recién estamos en condiciones de transfundir la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un proceso bastante largo, si utilizamos tubos, antes de poder transfundir a un paciente. Recién cuando tenemos la prueba de compatibilidad terminada, vamos a anotar y vamos a poner todos los datos en la bolsa que vamos a transfundirle al paciente. Si nosotros tenemos sistema de gel, tarjeta de gel, para realizar este proceso es mucho más rápido, porque solamente hacemos la prueba en tarjeta en antiglobulina. Ponemos las gotas de suero con las gotas de glóbulos rojos lavados, incubamos en los 15 minutos que está programado en la incubadora, centrifugamos y leemos. Si nos dio compatible, se transfunde; si nos da incompatible, se descarta esa unidad y se prepara otra unidad. ¿Qué es la importancia de hacer el tubo o la velocidad que nos permite el tubo? Es la fase salina. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Cuando nosotros tenemos una emergencia, que nos llaman de quirófano, nos llaman de una sala de parto, nos llaman de una sala de guardia, que hay un paciente que se está desangrando y es una emergencia. No tenemos tiempo a veces de esperar los 15 minutos. Sacamos la muestra, hacemos el grupo sanguíneo, buscamos una bolsa compatible desde el punto de vista ABO, realizamos la fase salina. ¿Por qué? Porque lavamos los glóbulos rojos de la bolsa rápidamente, unimos el plasma o el suero con los glóbulos rojos de la bolsa y leemos la fase salina. Cuando esa fase salina nos dio compatible en una emergencia, ya tenemos la posibilidad de ir a colocar la primera etapa de la bolsa, pasándolo lentamente hasta tener tiempo de terminar la fase de la antiglobulina. Esa fase salina, que nos parece un poco como que nos sirve, que no es, nos da las primeras pautas de una incompatibilidad mayor, por lo cual yo estoy segura que si tengo esa fase negativa y en una emergencia, puedo tener la tranquilidad de poder transfundirla, ya sea porque la voy a hacer en tubo o porque la voy a hacer en gel, porque recuerden que cuando lo hago en tarjetas de gel, tengo un mínimo de 15 minutos antes de poder transfundirla. Entonces, si yo la largo en gel, primero hago una fase salina inmediata. Si veo que está bien, llevo la unidad y lo transfundo al paciente en emergencia y termino la compatibilidad después. Solo en emergencias transfundo en fase salina. Si no, termino la fase antiglobulina para poder transfundir. Nunca transfundo a un paciente solo con la fase salina para apurar o para hacer más rápido las cosas. Nunca se hace eso. Solo para emergencias. Tengan en cuenta que los errores que puede haber en esta técnica son los mismos que puede haber en un estudio de Kunz indirecta. Lavado insuficiente, mala centrifugación,
error en la identificación, presten atención en la identificación de, cuando yo me reservo el suero de un paciente, tengo que ponerle apellido y nombre, número de documento, grupo sanguíneo y fecha de extracción de la muestra. Y utilizar una suspensión incorrecta de glóbulos rojos que esté muy concentrada. Esta solución de glóbulos rojos ya lavados y que me produzca alteraciones en la lectura o falsos positivos. Bien, ahí estamos con el proceso de compatibilidad. La compatibilidad que hemos visto es el cross-match mayor o compatibilidad mayor que se hace para los glóbulos rojos sedimentados. No se hace más la compatibilidad menor, que es para plasma, no se usa más. Ahora vamos a repasar cuáles eran los hemocomponentes que teníamos y que podemos transfundir, para que a partir de allí empecemos a ver cómo los transfundimos. Vamos a repasar rápidamente, hacer un repaso de qué obtenemos a partir de una unidad de glóbulos rojos sedimentados. Perdón, de una unidad de sangre entera. Tenemos la unidad de sangre entera, este es un repaso rápido para recordar. Tenemos una unidad de sangre entera que la vamos a dividir en plasma fresco congelado o plasma rico en plaquetas y glóbulos rojos sedimentados. Los glóbulos rojos sedimentados ya quedan listos para usar. El plasma rico en plaquetas, vamos a preparar concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado, y del plasma fresco congelado podemos preparar crioprecipitados. Entonces, los hemocomponentes que nosotros podemos transfundir son los glóbulos rojos sedimentados, el plasma fresco congelado, el concentrado de plaquetas y los crioprecipitados, básicamente en un banco de sangre. Este es un repasito para que nos acordemos. Y vamos a la transfusión de glóbulos rojos sedimentados. ¿Qué son los glóbulos rojos sedimentados? Los glóbulos rojos sedimentados es el concentrado de eritrocitos una vez que nosotros removimos el plasma. De la unidad madre, removimos el plasma y nos quedan los glóbulos rojos sedimentados. ¿Cómo está formado? Eritrocitos o glóbulos rojos es el principal componente. Hay una pequeña cantidad de plasma, queda muy poca cantidad de plasma, más el anticoagulante y el conservante que tiene la bolsa. Siempre si nosotros le hacemos un hematocrito a esa unidad de glóbulos rojos, debe tener un hematocrito siempre alrededor de 70-80%. Es lo ideal para que ese glóbulo rojo tenga la mayor concentración de eritrocitos en un menor volumen. ¿Cuál es el volumen, cuál es el volumen adecuado que tiene que tener un glóbulo rojo sedimentado? Entre 250 y 350 mililitros. En realidad actualmente se habla de los 280, 380 mililitros, pero básicamente por allí estamos, ¿sí? Ese es el volumen ideal que tiene que tener una unidad de glóbulos rojos. ¿Qué hacemos o cuáles son las pruebas pretransfusionales que hacemos para transfundir un glóbulo rojo? Tipificación. Siempre para cuando nos piden una unidad de glóbulos rojos, tipificamos al paciente con ABO y RH. La detección de anticuerpos irregulares del receptor siempre se hace. La del donante ya la tenía hecha, pero nosotros hacemos la del receptor. Siempre la hacemos. Y la prueba de compatibilidad mayor o prueba cruzada mayor. Las transfusiones de glóbulos rojos deben tener obligatoriamente la prueba transfusional mayor realizada. ¿Cuándo usamos o cuándo nos van a pedir glóbulos rojos sedimentados? Para las anemias crónicas o agudas. Para los pacientes con hemoglobina baja secundaria a alguna patología crónica, embarazadas, oncológicos, insuficiencia renal crónica, todos aquellos pacientes que tengan hemoglobinas por debajo de 7, 8 gramos por decilitro, según el contexto donde esté el paciente,
nos van a pedir transfusión de glóbulos rojos sedimentados. Cirugías, durante las cirugías con gran pérdida de sangre, también se utilizan los concentrados de glóbulos rojos o glóbulos rojos sedimentados. Y las enfermedades hematológicas típicas también se utiliza la transfusión de glóbulos rojos sedimentados. Tengan en cuenta que las anemias de cualquier origen, siempre que esté evaluado por un médico de cabecera y considere que se utilizan los glóbulos rojos sedimentados, cualquiera sea el origen, se debe transfundir al paciente. No se usa para expansión de volumen, para corregir coagulopatías, ni para tratar los déficits o la disminución de las proteínas en sangre. No se usa para eso los glóbulos rojos sedimentados. ¿Cómo la vamos a administrar? La administramos siempre en una vía intravenosa, nunca se pueden usar vías intraarteriales porque puede producir trombosis. ¿Cuándo nos puede pasar? A veces vamos a transfundir pacientes en terapias o intraoperatorias y quieren colocarlas en las vías arteriales. No, nunca se coloca en una vía arterial. Siempre se coloca en una vía venosa, una vía intravenosa y siempre recuerden con filtro. Perfus B20 con filtro. Tiempo mínimo para que pase una unidad de glóbulos rojos sedimentados, 2 horas. Tiempo máximo para que esté la unidad colgada y pase, 4 horas. ¿Qué temperatura debe tener el glóbulo rojo? Lo sacamos de la heladera a una temperatura de 1 a 6 grados. El glóbulo rojo se debe calentar a temperatura ambiente. No es aconsejable colocar los glóbulos rojos dentro de los baños María, salvo que lo hagamos con una buena, bien envueltos para que no se contaminen. El glóbulo rojo, cuando lo vamos a calentar en el baño María, debemos observar que el baño María no esté por encima de 37 grados porque se nos pueden embolizar los glóbulos rojos. Y debemos saber que ese glóbulo rojo que calentamos en el baño María no lo podemos volver a poner en la heladera. Por lo cual, si decidimos calentarlos en baño María, debe ser después que tengamos la prueba de compatibilidad hecha y sepamos que es compatible. Porque si nosotros lo ponemos en el baño María, que por ahí lo hacemos en urgencias, en emergencias o urgencias, lo ponemos en el baño María, si no lo vamos a volver a usar, lo tenemos que descartar. No podemos volver a poner ese glóbulo rojo que estuvo a temperatura ambiente dentro de ¿hay alguien que quiere entrar? No vea. No. No vino, no. No, escuché un ruidito, no sabía. No puede volver ese glóbulo rojo a la heladera. Es decir, que lo ideal es dejarlo a temperatura ambiente mientras hacemos la compatibilidad para que esté a temperatura al momento de transfundirlo. Porque en cualquiera de los pasos que nos dé incompatible, lo volvemos a guardar en la heladera. Pero si lo hemos puesto dentro del baño María y no es compatible, lo tenemos que descartar. ¿Qué esperamos? Esperamos que esa unidad de glóbulos rojos eleve 1 a 1,5 gramos por decilitro la hemoglobina y por lo menos un 3% el hematocrito. Estas son medidas esperadas, obviamente que no siempre lo podemos lograr o lo podemos obtener, porque si nosotros vamos a transfundir a una paciente que está con 6 de hemoglobina y está con una hemorragia activa y sigue sangrando, obviamente que en la realidad y en el momento no vamos a poder obtener ese aumento de hematocrito del 3% de la hemoglobina del 1,5%. ¿Por qué? Porque el paciente sigue sangrando. Entonces, a veces es inferior el rendimiento que tenemos de ese glóbulo rojo. Por eso es un efecto esperado o deseable o
bibliográfico, pero no siempre en la realidad lo logramos. ¿Tenemos reacciones adversas? Sí, tenemos reacciones adversas. Las reacciones adversas, que si bien después las vamos a estudiar por separada, pueden ser inmediatas o pueden ser tardías. La mayoría de las reacciones adversas que vamos a estudiar se pueden presentar en pacientes que están siendo transfundidos con glóbulos rojos. Y es la hemólisis inmediata, una reacción febril, una reacción alérgica, la aloinmunización y la sobrecarga circulatoria por la transfusión. Cualquiera de esas pueden ser reacciones adversas del glóbulo rojo. Para resumir, ¿cuáles son los controles que tenemos que tener tanto en enfermería como en el caso nuestro, que somos auxiliares o técnicos en hemoterapia? Cada vez que vayamos a transfundir a los pacientes con glóbulos rojos sedimentados, antes de colocar la unidad, siempre tenemos que tener presente verificar la identidad del paciente, siempre. Controlar los signos vitales antes, durante si es necesario y después. Vigilar periódicamente el proceso de la transfusión, controlando que no aparezcan signos de reacción. Cumplir con el protocolo que corresponda en caso de que aparezcan reacciones y registrar todo, tanto en forma interna dentro del servicio de hemoterapia como en la historia clínica del paciente para que quede registrado que lo hemos transfundido con qué, cómo y cómo fue esa transfusión. Luego, otro hemocomponente que podemos transfundir o que vamos a tener que transfundir. El concentrado de plaquetas. La transfusión de concentrado de plaquetas se realiza habitualmente con el fin de prevenir o tratar las hemorragias en aquellos pacientes que estén con las plaquetas bajas o que tengan alguna patología de disfunción plaquetaria. El concentrado de plaquetas es el hemocomponente que se obtiene después de una doble centrifugación del plasma que hemos sacado de la sangre entera. Es una forma de obtenerlo y otra forma de obtenerlo es a través del proceso de aféresis. ¿Se acuerda que cuando vimos donaciones especiales como la plaquetoaféresis, se obtiene también concentrado de plaquetas? ¿Cuáles son las principales indicaciones que tiene la transfusión de plaquetas? Las transfusiones de plaquetas se realizan principalmente en los pacientes con plaquetopenia, plaquetas bajas, de cualquier origen, excepto en las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas porque es de origen inmunológico. Pero en el resto de las plaquetopenias, ya sean oncológicas, postoperatorias, por consumo, siempre se transfunden concentrados de plaquetas. Podemos tener 3 indicaciones básicas. Cuando las plaquetas están por debajo de 10.000, las plaquetas normales son entre 150 y 350, 400.000. Cuando las plaquetas están por debajo de 10.000, siempre se transfunden. No importa si el paciente está sangrando o no, siempre se transfunde cuando el paciente tiene menos de 10.000 plaquetas. Cuando el paciente tiene menos de 20.000 plaquetas y riesgo hemorrágico, también se lo debe transfundir. ¿Cuál es el riesgo hemorrágico? Que el paciente esté con fiebre, que el paciente esté con una infección, que aparte el paciente tenga una hepatopatía que altera los factores de coagulación. Entonces el médico va a valorar y cuando hay plaquetas por debajo de 20.000 también va a pedir transfusiones. Cuando el paciente tiene plaquetas hasta 50.000 o por debajo de 50.000, siempre que haya que hacer procesos invasivos, que haya que hacerlo en una vía central, que haya que hacerlo en la endoscopía, si el paciente está con plaquetas por debajo, o cualquier cirugía, por debajo de 50.000, también se lo transfunde. Eso es como una norma. Ahora, en los pacientes que tienen una hemorragia activa, por más que las plaquetas estén por debajo de 100.000, pero está con una hemorragia activa, también se lo debe transfundir. Y en los pacientes que ocasionalmente tienen trastornos de la función plaquetaria,
se lo debe transfundir más allá del número de plaquetas que tengan, porque son plaquetas que no funcionan y se deben transfundir igual. Recuerden que la plaqueta es un hemocomponente lábil que se mantiene 5 días solamente, luego se descarta o se vence en agitación permanente y a una temperatura hasta los 30 grados. Por debajo de los 30 grados es obligatorio mantener las plaquetas. Por eso es importante que si estamos en un lugar sumamente caluroso, el concentrado de plaquetas o el agitador de plaqueta que mantiene las plaquetas debe estar siempre en un lugar que esté refrigerado. Con respecto a las contraindicaciones ya hemos hablado. Púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico y hemolítico, solo se transfunden cuando el hematólogo considere que hay riesgo de vida y es obligatorio transfundirlo. ¿Qué compatibilidad se hace entre el donante y el receptor de plaquetas? Grupo ABO. Las plaquetas deben ser ABO compatibles. Recuerden siempre el cuadrito de qué puede recibir cada grupo. Las plaquetas no se le hace prueba de compatibilidad. Hay un cross-match que se hace con biología molecular, es más complicado, y se hacen casos muy especiales en los que hay reacciones adversas severas a la transfusión de plaquetas. Si no, las plaquetas se transfunden solamente con grupo ABO, A, B, AB o 0. El factor RH solo es importante en personas, en mujeres en edad fértil, que puedan recibir plaquetas RH positivas, que tengan alguna contaminación con algún glóbulo rojo y pueda llegar a provocar una inmunización. Si no, la plaqueta solamente se transfunde con el grupo sanguíneo. Como les dije, las únicas pruebas que se hacen previa es el grupo y factor del paciente y la verificación de que el donante está bien tipificado y es el grupo sanguíneo que figura allí. ¿Cómo se administra? Vía intravenosa. En lo posible, una vía sola para las plaquetas. Las plaquetas tienden a aglutinar más rápido cuando se encuentran con sustancias en el camino. De todas maneras, cuando el paciente está muy complicado, se puede utilizar una vía conjunta cerrando un rato las plaquetas. El resto de del goteo. Siempre con filtro. Plaqueta hemocomponente, filtro B20. Siempre con el perfus para sangre. Cada concentrado de plaquetas se demora aproximadamente 20 minutos en ser transfundido. Tiene un volumen de 50 a 70 mililitros, por lo cual la transfusión no es tan rápida, sino un goteo moderado de 21 a 28 gotas por minuto. Son 20 a 30 minutos por unidad o por concentrados. No se debe enfriar ni se debe calentar la plaqueta. Con la temperatura ambiente que tiene, se transfunde. ¿Cuántas plaquetas transfundimos? Cualquiera sea el número de plaquetas que tiene el paciente o la patología que tenga el paciente, la dosis de plaqueta es una unidad de plaquetas cada 10 kilos de peso. Una unidad de plaqueta cada 10 kilos de peso. Acuérdense que un concentrado de plaquetas obtenido por aféresis equivale a un valor total de 4 a 6 unidades de plaqueta de donantes múltiples. Entonces, si vamos a transfundir a un paciente que pesa 70 kilos, le hacemos una unidad completa de aféresis o 7 unidades de plaqueta de banco. ¿Cuánto esperamos que aumente? Esperamos que aumente entre 30 y 60.000 plaquetas por microlitro. La transfusión de todas las unidades o del concentrado de plaquetas. Reacciones adversas que tienen las transfusiones de plaquetas son varias.
Es bastante frecuente la reacción posttransfusional en las plaquetas. De hecho, a algunos pacientes se los premedica previa a la transfusión para evitar complicaciones. Generalmente, las reacciones adversas más comunes son las febriles, son muy frecuentes, las alérgicas y las infecciones. ¿Por qué las infecciones? Porque recuerden que es un hemocomponente que se mantiene a temperatura ambiente y la temperatura ambiente es un poco más ideal, digamos, para el desarrollo de bacterias. Por eso es sumamente importante, y volvemos al donante, sumamente importante realizar una buena asepsia en el brazo del donante previo a la transfusión y trabajar con sumo cuidado el sistema cerrado para que no ingresen, cuando estamos preparando los hemocomponentes, para que no ingresen bacterias al circuito. Todo está relacionado y volvemos al donante. ¿Puede tener una reacción adversa por un problema en la extracción del donante? Sí. Otra de las situaciones que se pueden presentar o reacciones adversas con las plaquetas es la refractariedad plaquetaria y la sobrecarga de volumen que siempre está presente. Un concepto clave: las plaquetas no transportan oxígeno, como sí pasan en los glóbulos rojos. La única función que cumplen es en mejorar la hemostasia primaria. Aumentamos el número de plaquetas, mejoramos o disminuimos las posibilidades de sangrado en un paciente. No sirve para la anemia. ¿Sí? Bien. Plasma fresco congelado. Otro de los hemocomponentes que vamos a transfundir. Plasma fresco congelado es el plasma que se separó de la sangre total dentro de las primeras 6 u 8 horas de la extracción de sangre, que le sacamos las plaquetas algunas veces, otras veces solamente preparamos plasma fresco congelado. Contiene factores de coagulación, contiene proteínas plasmáticas y un alto contenido de fibrinógeno. Se congela. Permanece congelado hasta 1 año para poder utilizarlo. Cuando lo vamos a utilizar, lo descongelamos, no se puede volver a congelar. Y una vez que tenemos un plasma descongelado, tenemos 24 horas para utilizarlo, si no lo debemos descartar. ¿Para qué utilizamos? El volumen es relativo. ¿Se acuerdan que yo les dije que tiene que estar alrededor de los 180 mililitros o centímetros cúbicos? Mide un plasma, pero todo depende del hematocrito del donante y de la cantidad de sangre que hemos sacado en la bolsa total. Habitualmente tienen un volumen que va desde los 150 centímetros cúbicos hasta los 250, 280 centímetros cúbicos. Se habla de un valor promedio de 180 a 200 mililitros. ¿Para qué lo utilizamos? Para las coagulopatías. Siempre que hay trastornos de la coagulación, ya sean congénitos o adquiridos, se los va a utilizar. O porque el paciente está sangrando con un sangrado activo, o porque el paciente tiene que ingresar a algún procedimiento específico y nosotros lo vamos a utilizar para corregir esa coagulación y evitar el sangrado. Entonces, ¿para qué lo vamos a utilizar? Coagulopatías con sangrado activo, cuando hay un déficit de factores de coagulación, como sucede, por ejemplo, en las hepatopatías, cuando hay una coagulación intravascular diseminada, que es un proceso por el cual se consume los factores de coagulación, siempre secundario a una sepsis o a una infección generalizada, cuando tenemos que revertir la anticoagulación oral, los pacientes que están con tratamiento de anticoagulación oral y comienzan con un sangrado y hay que revertir en forma rápida, lo más rápido es utilizar el plasma fresco congelado para aportar factores. Y en los casos de que hagamos una plasmaféresis terapéutica, es decir, que al paciente le estamos sacando plasma porque tiene algún anticuerpo o alguna sustancia que no le sirve, pero lo estamos deplecionando de agua y de plasma en forma
paralela se va agregando plasma fresco congelado para que no bajen los niveles de factores de coagulación y el paciente no empiece a sangrar espontáneamente. No sirve como expansor plasmático, es decir, que cuando el paciente está en shock nos digan, traigan plasma, así le levantamos la presión. No es un expansor plasmático. Cuando no se utiliza en forma específica para el déficit de un solo factor de coagulación. Por ejemplo, una hemofilia. La hemofilia falta el factor 8 o el factor 9 de la coagulación. No usamos plasma fresco congelado porque hay concentrados específicos de esos factores. Salvo que estemos en una emergencia y en ese lugar no haya concentrados específicos de esos factores, vamos a utilizar plasma fresco congelado para aportarlos. Y como factor protector, digamos como proteína, para otorgar proteínas. Cuando faltan las proteínas, el plasma fresco congelado no es un factor para agregar proteínas a la sangre. ¿Qué compatibilidad hacemos? Solamente ABO. No tienen RH. El plasma no tiene RH porque no hay glóbulos en el plasma. No hay glóbulos en el plasma. Solamente RH. ¿Por qué nos sirve el RH? Porque acuérdense que en los pacientes con del grupo sanguíneo tenemos anticuerpos naturales en el plasma. Entonces, siempre, la primera opción para transfundir a un paciente plasma es el lomo grupal. Y siempre que sea posible, solo hacer el lomo grupal. Al paciente 0 se le transfunde 0, al paciente A se le transfunde A, al paciente B se le transfunde B y al paciente AB se le transfunde AB. Recuerden que todo el resto de los plasmas pueden tener, el plasma 0 puede tener anticuerpos anti-A y anti-B, el plasma A anti-B, entonces no es oportuno transfundir plasma que no sea del mismo grupo. El plasma 0 no es el plasma universal. El plasma 0 al contrario, es el plasma que más anticuerpos anti-A y anti-B tiene. Por lo cual el plasma 0 en lo posible solo se usa con pacientes de grupo 0. Cuando yo tenga que transfundir en urgencia a un plasma y no sé el grupo sanguíneo o estoy apurada y no tengo tiempo de clasificar al paciente y todo, el plasma que es universal para transfundir es el plasma AB, porque el plasma AB no tiene anticuerpos ni A ni B, por lo cual el plasma AB es el plasma que yo le puedo poner a cualquier grupo sanguíneo. ¿Cómo preparamos un plasma? Si bien puede haber emergencias para plasma, siempre tenemos que descongelar el plasma a temperatura de 32, 33 a 37 grados. No podemos acelerar el descongelamiento, no lo podemos poner en agua hirviendo porque vamos a estar desnaturalizando las proteínas y los factores de coagulación son proteínas, por lo cual la preparación del plasma es sumamente delicada en poner a temperatura de 35, 37 grados en el baño María el plasma. Debemos tener cuidado de que no se nos suba la temperatura de ese plasma ni se nos baje demasiado. Uno de los problemas que tenemos con el plasma es que a veces nos piden 3, 4 unidades de plasma fresco. Se va descongelando de a uno, porque si yo pongo los 3, 4 plasmas en el baño María, el baño María automáticamente va a bajar a 20 grados y yo voy a empezar a subir, a bajar el plasma con el riesgo de desnaturalizar las proteínas o alterar la calidad de ese plasma. Entonces el plasma siempre se va descongelando de a uno porque de todas maneras yo no se los puedo pasar todos juntos al paciente. ¿Cuál es la dosis para transfundir a un paciente en plasma? Son 10 a 15 mililitros por kilo de peso. De allí sacamos la cantidad de mililitros que necesitamos y vamos viendo cuánto pesa cada plasma que están rotulados y vamos descongelando para llegar a la cantidad de mililitros necesarios para transfundir a ese paciente. Se transfunde vía intravenosa, como todos los hemocomponentes, con perfus, con filtro, como todos los hemocomponentes, y tenemos que utilizar aproximadamente 30 minutos por unidad de plasma fresco congelado.
especial atención la tienen los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o que tienen algún problema de cardíaco severo, que no podemos hacer una gran cantidad de plasma en poco tiempo, por el cual podemos llegar a demorar hasta 2 horas en transfundirlo y no va a pasar nada si transfundimos ese plasma en 2 horas. El tiempo ideal es 30 minutos, pero consideraciones para los pacientes con alguna patología. Las reacciones adversas que pueden tener el plasma es la sobrecarga, la principal. Algunos plasmas pueden tener reacciones alérgicas o anafilácticas porque estamos transfundiendo inmunoglobulinas y proteínas junto con el plasma. La lesión pulmonar que se llama TRALI, que ya la vamos a estudiar que es un pulmón de estrés, es una de las más graves de las reacciones adversas que tienen los plasmas. Y el riesgo de infección, que es bajo, porque recuerden que el plasma lo congelamos, pero el riesgo de infección siempre está presente cuando transfundimos hemocomponentes, ¿sí? Siempre el control de cómo funcionó el plasma lo va a hacer el médico de cabecera, controlando los tiempos de coagulación, que es lo que para lo cual lo utilizamos, para solucionar alteraciones o problemas de la coagulación. A ver, vamos a seguir con los crioprecipitados. Último hemocomponente para transfundir. Los crioprecipitados es un hemocomponente obtenido del plasma fresco congelado, que tiene la ventaja que tiene la ventaja de tener alto contenido de factor 7, factor 13, factor de von Willebrand y fibrinógeno. Cuando nosotros no tenemos cómo obtener fibrinógeno de hemoderivados, el crioprecipitado es el hemocomponente ideal para tratar las coagulopatías agudas por falta de fibrinógeno. El fibrinógeno, disculpen un segundito. El crioprecipitado se presenta en bolsitas muy pequeñas, porque el volumen del crioprecipitado es muy pequeño. Se obtiene luego de una descongelación del plasma fresco congelado. La administración es por vía intravenosa, como todos los hemocomponentes, con una infusión que va desde los 10 a los 30 minutos por unidad de crioprecipitados. Se debe descongelar, obviamente, lo mismo que el plasma fresco congelado. La diferencia está acá en que se va a descongelar se va a descongelar de manera más rápida porque es un volumen más pequeño. Entonces sí podemos poner 2 o 3 unidades de crioprecipitado juntas para poder descongelarla. Porque el crioprecipitado tiene una dosis similar a la de las plaquetas. Una unidad de crioprecipitado cada 10 kilos de peso. Es decir, que en un adulto promedio vamos a estar utilizando entre 7 y 10 unidades de crioprecipitado por transfusión. Y esas unidades de crioprecipitado van a aumentar el fibrinógeno en 50 a 70 miligramos por decilitro. Por lo cual, a veces debemos repetir las transfusiones de crioprecipitados. Principalmente su uso es muy utilizado en embarazadas con trastornos de la coagulación y en pacientes con problemas hepáticos que también hacen hipofibrinogenemia severas. No requiere compatibilidad, no hay compatibilidad acá. La única compatibilidad, al igual que el plasma, es el grupo ABO, ¿sí? Solamente saber que se debe ser homogrupal con el paciente, por lo cual, cuando se preparan crioprecipitados en un banco de sangre, no hay que preparar solamente crioprecipitados 0 como si fuese
el único que vamos a transfundir. No, hay que preparar crioprecipitados ceros, A, P y AB, porque la transfusión de crioprecipitado es homogrupal. Entonces acá estamos con los principales componentes que hemos transfundido. Ahora, así como tenemos preparación de hemocomponentes especiales, tenemos transfusión de hemocomponentes especiales. ¿Qué son los hemocomponentes especiales? Los hemocomponentes especiales son componentes sanguíneos modificados mediante técnicas ya sea físicas, químicas, para disminuir la posibilidad de reacciones adversas y evitar complicaciones inmunológicas. Estos hemocomponentes especiales son básicamente, o de entrada, son 3, los básicos. Los glóbulos rojos sedimentados lavados, en este caso se utilizan para prevenir reacciones alérgicas en pacientes que sabemos que tienen una deficiencia de inmunoglobulina A o pacientes que fueron politransfundidos y tienen algún tipo de hipersensibilidad. ¿Cómo lo preparamos? Se lava el glóbulo rojo, así como lavábamos el glóbulo rojo en tubos. En este caso, el glóbulo rojo se lava con solución fisiológica salina, se le inyecta a través del chicote por intermedio de interconexiones para evitar la contaminación. Al glóbulo rojo se le coloca solución salina, se lo mueve, se lo centrifuga y se elimina toda la solución fisiológica o todo el líquido de lavado por encima. Eliminamos proteínas plasmáticas, eliminamos leucocitos. ¿Cuántas veces lo tenemos que hacer el lavado? Generalmente se hace 2 veces. Y luego se transfunde el glóbulo rojo de manera inmediata, porque le estamos quitando todo a ese glóbulo rojo. También las sustancias conservadoras que tiene en la unidad de glóbulos rojos, por lo cual se hace inmediatamente previa a la transfusión y se transfunde inmediatamente después de haber realizado el lavado. Otro de los componentes especiales que tenemos son los glóbulos rojos leucorreducidos. ¿Qué significa esto de los leucorreducidos? Cuando necesitamos remover toda la mayor cantidad posible de glóbulos blancos que hay en una bolsa, principalmente en pacientes oncohematológicos, en pacientes politransfundidos severos o en pacientes con inmunocompromiso, vamos a filtrar ese glóbulo rojo previo a la transfusión. ¿Con qué se filtra? Con un filtro desleucocitador específico, que ustedes lo van a ver en la foto hacia la derecha, es ese cuadradito que está unido a otra bolsa satélite para que vayan pasando los glóbulos rojos. Ese filtro es bastante lento de pasar, no lo podemos estar manoseando ni toqueteando porque se hemolizan los glóbulos rojos y hace que queden dentro de esa malla por la que pasan los glóbulos rojos todo el contenido de glóbulos blancos y disminuyamos al mínimo las reacciones febriles no hemolíticas, la inmunización HLA y la transmisión del citomegalovirus, que es un virus que en los inmunodeprimidos puede producir severas complicaciones y por eso tratamos de evitarlo cuando tenemos el filtro. Otro de los hemocomponentes que podemos, especiales para transfundir, son los hemocomponentes irradiados. Los componentes irradiados se puede utilizar tanto para glóbulos rojos como para plaquetas. Las plaquetas también se irradian. El objetivo es evitar una complicación muy grave con altísima mortalidad, que es la enfermedad de injerto contra huésped. Para eso se pone al hemocomponente en una radiación gamma, se lo pasa por una radiación gamma, en quienes se utilizan estos hemocomponentes, en pacientes inmunocomprometidos, trasplantados de médula ósea, en las transfusiones intrauterinas, y sería un método ideal para los recién nacidos, aunque la mayoría de lo que se hace en recién nacidos es la leuco
reducción con filtro. No en todos los lugares hay una máquina para irradiar glóbulos rojos. En algunos lugares la irradiación se realiza en los centros de radiación, o que tienen equipos de radiación. La radiación que se utiliza es la radiación gamma y debe ser realizada cuidadosamente para que no se exceda y no haya una hemólisis o que se quemen los glóbulos rojos. El resto de los hemocomponentes especiales, algunos ya los hemos visto. Los componentes congelados, que son utilizados, hemos estudiado cómo se preserva el glóbulo rojo, cómo lo preparamos, y se utiliza específicamente para las personas que tienen grupos sanguíneos diferentes o raros o con algún anticuerpo específico, y que ese donante sea congelado, sea preservado, para poder utilizarlo cuando sea necesario. Los componentes con citomegalovirus negativos. Habitualmente no se hace el análisis de citomegalovirus para dentro de la inmunoserología habitual que se le hace a las unidades. Sin embargo, en las grandes maternidades o en los centros de tratamiento oncohematológicos específicos, se le agrega la unidad citomegalovirus negativa para ser transfundido a recién nacidos, a embarazadas o a pacientes inmunodeprimidos o trasplantados de médula ósea. Y los componentes hemotipificados o fenotipificados extendidos, se le dice a aquellos componentes a aquellos glóbulos rojos que se le realiza todo un panel de antígenos para saber si ese glóbulo rojo tiene antígeno C, tiene antígeno C chico, tiene antígeno E, tiene antígeno chico, tiene antígeno KEL, tiene antígeno DAFI, se le compatibiliza todo, se le hace todo. En algunos centros de pacientes politransfundidos y que van a ser sometidos a trasplantes, se los suele utilizar mucho para evitar que hagan una aloinmunización y tengan alguna complicación en el trasplante o en procedimientos posteriores. Entonces, repetimos, porque es sumamente importante, la secuencia clave durante la transfusión. Nuevamente, verificar los datos del paciente, el grupo sanguíneo, realizar la compatibilidad, revisar el número de unidad, revisar la fecha de vencimiento, comprobar que la bolsa esté íntegra, que no tenga pinchaduras, que no esté rota, que no tenga aire, y registrar signos vitales y registrar todo en nuestros registros y en la historia clínica del paciente. Preparar la transfusión con el equipo con filtro. No se puede agregar medicamentos en una transfusión, ni en una bolsa de sangre, ni en la vía que está pasando la sangre. Solamente se utiliza solución fisiológica en caso de ser necesario, siempre trabajando con guantes y con la mayor asepsia para evitar la contaminación y una reacción adversa. Comenzar la transfusión lentamente, 10-15 minutos, al lado de la cama del paciente, controlar al paciente, permanecer esos primeros minutos sí o sí, observando la reacción del paciente. Controlar los signos vitales a los 15 minutos antes de irnos, luego cada 30-60 minutos controlar cómo está evolucionando la transfusión y cómo está el paciente. ¿Cuáles son los signos de alerta? Que dijimos: fiebre, escalofríos, disnea, la aparición de alguna urticaria, dolor lumbar o que el paciente comience a hipotensarse. Ante la aparición de cualquiera de estos signos, que son alertas para cualquier reacción transfusional, repetimos el trabajo o la función del técnico: suspender la transfusión, mantener la vía con una solución salina, avisar al médico y al banco de sangre, conservar la unidad, tomar una nueva muestra y registrar el evento. Es sumamente importante el registro de los eventos de reacciones posttransfusionales, porque de esa manera nosotros ya estamos preparados para nuevas transfusiones.
¿Y cuál es? Nuevamente lo vamos a repetir, aunque ya lo tenemos dicho. ¿Cuál es la función del técnico o del auxiliar en enfermería durante la transfusión? Repetimos, control y verificación. Parece que soy reiterativa, que estoy intensa con esto del control y la verificación, pero es uno de los principales puntos por los cuales puede haber reacciones gravísimas. Y tengo millones de anécdotas de equivocación y de errores. Recuerden que ustedes trabajan con otros técnicos en los mismos turnos. Y a veces nos confiamos que venga un técnico y nos diga, ah, esta es la unidad para el paciente Juan Pérez de la cama 4 de la terapia. Y nosotros vamos a la cama 4 de la terapia, a veces ni le hablamos al paciente. Le colocamos la transfusión y resulta que ese paciente, señor, no es el señor Pérez que estaba en la cama 4. Es el señor López, que lo cambiaron, lo trajeron de quirófano y lo pusieron en la cama 4. Y como yo no le saqué la muestra de sangre, no lo conozco, entonces siempre verificar la identidad del paciente. Siempre acostúmbrense que si tengo dudas con respecto al grupo sanguíneo y a la muestra del paciente, si me piden una unidad de sangre para un paciente y a mí me dicen, ya lo transfundí, es A positivo, y solamente tengo el suero, no me cuesta nada ir a volver a sacar una nueva muestra, preparar un nuevo suero y mientras tanto lo voy tipificando. Siempre en estos casos más control y más verificación, menos riesgos de reacciones post-transfusionales graves. Está dentro de la función del técnico de hemoterapia y del auxiliar. Preparar el procedimiento, tener todo listo, tener las bandejas o las cajas, los botiquines para llevar para las transfusiones con todo dentro del botiquín. Filtros, Avocat para las vías, solución fisiológica, algodón, alcohol, guantes. Acostúmbrense a que hago una transfusión, cuando vuelvo, reviso el maletín, vuelvo a dejarlo en condiciones para que la próxima transfusión que me piden a mí o a mi compañero, cuando agarra el maletín y se va a transfundir al paciente, tenga todo dentro del maletín. Entonces, es parte del proceso corroborar cuando yo vuelvo qué usé y recuperarlo dentro del maletín. Controlar la transfusión, colocarla y saber cuál es el control del inicio de la transfusión. Luego, un monitoreo permanente. Toda función del técnico y del auxiliar de hemoterapia. Monitorización permanente. Cada 30 a 60 minutos debo estar al lado del paciente controlando signos vitales, verificando que no tenga fiebre, hablando con el paciente a ver cómo se siente. ¿Qué debo hacer ante las reacciones? Porque voy a ser el primero que me voy a enterar que el paciente está teniendo una reacción. Debo parar la transfusión, debo colocar una solución salina, debo avisar al banco de sangre y al médico de hemoterapeuta, debo conservar la bolsa para llevarla de vuelta al banco de sangre y debo registrar todo lo que pasó. Y al finalizar la transfusión yo debo tener registrado la hora que empezó la transfusión, la hora que terminó, qué signos vitales tenía el paciente, qué unidad le coloqué, qué grupo sanguíneo era el paciente, qué grupo sanguíneo era la bolsa, cómo estaba la compatibilidad de la unidad, cómo terminaron los signos vitales de ese paciente y eliminar de manera segura todo lo que quedó de esa transfusión, que es la bolsa vacía con la vía utilizada. Entonces, todos esos son las funciones del técnico y el auxiliar de hemoterapia durante una transfusión, que no son pocas, son muchas, son importantes y son fundamentales. No me debo pasar por encima ninguna. Tengo que verificar 100 veces, tengo que verificar 100 veces. Tengo que anotar 100 veces, tengo que anotar 100 veces. Es importantísimo, importantísimo, porque de eso depende el éxito que tengamos en la transfusión que estamos haciendo. Entonces, hay que prestar mucha atención, ser conscientes, verificar todos los pasos, no estar apurados y siempre
terminar las transfusiones con todo registrado. Es sumamente importante el registro de las transfusiones. Terminamos acá la clase de transfusiones. Ahora, en la próxima clase vamos a aprender a estudiar y a ver cuáles son las reacciones adversas de las transfusiones, a qué hemocomponente, cómo se van a presentar, por qué se produce, cómo las podemos prevenir y cómo las vamos a tratar. Si bien los técnicos o los auxiliares no vamos a tratar las reacciones post-transfusionales, pero tenemos que estar atentos y saber cuáles tienen tratamiento, cuáles son graves, urgentes e inmediatas, para dar aviso y para reconocerla y dar aviso de forma inmediata al médico de cabecera o al médico del banco de sangre. Terminamos la clase de hoy, transfusiones de sangre. La próxima clase, reacciones post-transfusionales, muy importante también. Así que nos volvemos a ver el próximo lunes a las 18. Vamos leyendo esta clase, vamos prestando atención y ante cualquier duda nos estamos comunicando o nos sacamos las dudas. Recuerden sacar las dudas que tengan de cada clase. Muy bien, chicos, nos vemos entonces el próximo lunes a las 18 horas. Que tengan una buena semana y estamos en comunicación. Bueno, igualmente para usted, para todos.